Las 8 de la mañana con 35 minutos, queridos televidentes. Bienvenidos a este espacio de entrevistas donde dialogaremos con la ministra de Educación, María Brown, sobre diversos temas de coyuntura. Ministra, qué gusto que esté con nosotros. Bueno, vía telemática, bienvenida. Buenos días. El gusto es mío. Buenos días con todos quienes nos ven en este momento. Gracias por acompañarnos. Estudiantes de 1.301 instituciones educativas regresaron ya a clases presenciales desde este lunes de forma progresiva y voluntaria, pese a los reclamos de gremios, por ejemplo, como la Federación de Médicos del Guayas, que indicaron que sería un riesgo inminente de contagios de COVID-19. ¿Cuáles son sus primeras evaluaciones, ministra, sobre este tema y en qué porcentaje se acogieron los estudiantes al retorno a las aulas? Querida Adriana, muchas gracias por esta pregunta. De las 1.300 instituciones educativas que tenían autorización del retorno, 944 hicieron uso de este derecho, no todas. Estamos haciendo un monitoreo constante para ir ajustando aquellos elementos que necesitemos pues pulir para garantizar absoluta bioseguridad. Entre otras cosas, están ya aprobados y se ha solicitado la compra de insumos de limpieza y bioseguridad por $4.2 millones a nivel nacional, de manera que las instituciones educativas fiscales puedan contar con estas medidas de bioseguridad. Hemos tenido un balance bastante positivo. Las familias han manifestado que están contentas con la decisión que han tomado. La gran mayoría de los estudiantes de estas 944 instituciones educativas se han acogido a ese retorno semipresencial. Recordemos que los aforos son reducidos, por lo tanto no están en las aulas las 8 horas todos los días, sino en horarios reducidos y en grupos reducidos, en ocasiones incluso alternado. Un grupo va un día, otro grupo va otro, de manera tal que no tengamos aglutinamiento. Correcto, ministra, pero ¿cómo se desarrollan los controles para evitar brotes de COVID-19? ¿Queda potestad únicamente de las instituciones educativas o también interviene ahí el Ministerio de Educación y el de Salud? El Ministerio de Educación interviene con controles aleatorios, interviene también haciendo este reporte quincenal que dispuso el COE Nacional con el insumo que nos envía el Ministerio de Salud Pública, que es el reporte epidemiológico por cada parroquia a nivel nacional. Con esta información de salud pública podemos tomar decisiones de si la medida se puede mantener, si se deben aumentar, incrementar las medidas de bioseguridad, reducir los aforos, por ejemplo, o si podemos continuar en el ejercicio tal y como está. Ahora, el protocolo indica que si cualquier estudiante, docente, padre de familia, cualquier persona que haya estado con contacto con un estudiante que muestre síntomas de COVID, debe reportarlo de manera inmediata. En ese caso, el grupo de estudiantes que haya estado en contacto con ese niño tendrá que aislarse durante 14 días hasta poder hacer una evaluación de si es que alguien más muestra algún síntoma y saber si es que pues efectivamente los síntomas son causados por la COVID-19. Bien, ¿y cuántos? Este es un protocolo bastante estándar, ¿no? Correcto. Si me permite, ministra, ¿cuántos docentes de nivel primario y secundario están vacunados al momento con primeras y segundas dosis? Tenemos más o menos casi el 90% de docentes vacunados en primera dosis. Recordemos que no son solamente los docentes, sino también personal de limpieza, personal administrativo, personal de psicología, directivos y docentes que estaban en la lista de las instituciones educativas, tanto públicas, fiscomisionales, como particulares y municipales, quienes recibieron esta primera dosis. Pueden todavía acercarse a aquellos que por alguna razón no acudieron al primer llamado para recibir esa primera dosis y poder completar, ojalá, el 100% de la vacunación. Y a los docentes que están en segunda dosis, estamos avanzando de manera muy acelerada. El día de hoy enviaremos el reporte de cómo estamos en los números de segunda dosis, pero superan los 35.000 docentes que ya han recibido la segunda dosis. Ahora, van a adecuar los establecimientos que no están en las mejores condiciones y que en muchas ocasiones no tienen ni siquiera el servicio de agua potable. ¿Qué va a pasar con eso? Porque no se lo hizo en el gobierno anterior por falta de presupuesto. ¿Tienen el dinero para hacerlo? Sí, estamos ya empezando un ejercicio de adecuación. Es importante mencionar que se ha trabajado con las brigadas de conserjes y con apoyo de las familias, también en el mantenimiento de varias instituciones, más de 3.000 instituciones a nivel nacional, que la propia comunidad en Minga ha apoyado a que podamos tener este espacio bien mantenido, pero hay algunas infraestructuras y equipamiento que debe ser reemplazado y que hay que hacer una intervención
más integral, sin lugar a dudas. Hemos iniciado con 72 instituciones educativas que se han seleccionado, ya con un presupuesto que tenemos aprobado. Asimismo, también hemos ya reportado al ministro de Finanzas cuál es el estado de todas las instituciones a nivel nacional, las instituciones educativas fiscales a nivel nacional, para cuantificar el presupuesto requerido para el mantenimiento y en algunos casos incluso la intervención ya más general a la infraestructura. Esto estará en la proforma del Estado que se presente a la Asamblea Nacional para su aprobación en septiembre. Se conoce que más de 90.000 niños y adolescentes dejaron de estudiar en medio de esta pandemia, sobre todo en la parte rural, por las dificultades que conocemos con la conectividad. Tampoco tienen dinero para comprar estos dispositivos móviles, lo que afectó el proceso del aprendizaje. ¿Cómo hacer para nivelar a estos chicos, ministra? Así es, tenemos una estimación de 90.000 estudiantes que están fuera del sistema educativo en este momento. Es tan solo una estimación, vamos a poder contar con una cifra más precisa con estas brigadas de encontrémonos en estos puntos de encuentro de educación que se desplegarán en todas las parroquias a nivel nacional para tener un censo del estado de situación de los estudiantes y allí podemos tener una cifra más precisa. Sin embargo, sabemos que es al menos solamente 90.000 estudiantes que estarían fuera del sistema. Una vez que tengamos el diagnóstico, son varias las medidas. La primera es hacer brigadas hacia las propias familias, con personas que se acerquen a los hogares invitando, pero la segunda y tal vez la más importante es un llamado general a la comunidad en este ejercicio de corresponsabilidad para invitar, para empujar, para incentivar que todos los niños que estén en edad escolar estén asistiendo a clases y trabajar para que también podamos de manera conjunta invitarlos y enamorarlos nuevamente de la educación. ¿Se ha pensado de pronto en realizar un cambio en la malla curricular? Porque la pandemia también nos ha dejado lecciones, existe ya un cambio de chip, por decirlo de alguna manera, otra visión de la educación. ¿Habrán cambios? ¿Se retomarán algunas materias, por ejemplo, cívica? ¿Qué me dice al respecto? Estamos haciendo una revisión de algunos elementos de la malla curricular, en particular lo que tiene que ver con la adquisición de competencias digitales, alfabetización mediática e informacional, es decir, el cómo utilizar estas tecnologías que están ya aquí hace años, pero ahora más que nunca ha sido evidente que en educación están para quedarse y necesitamos que los estudiantes sepan utilizar esta tecnología y que lo sepan hacer con un pensamiento crítico y viendo que la información que están recibiendo sea información cierta, que sea información confiable. Este es un elemento que estamos trabajando para incorporar. También vamos a aterrizar esa malla curricular nacional a currículos contextualizados. Ya tenemos un currículo contextualizado para Galápagos que responde a la realidad de ese territorio y de esa comunidad, y estamos ya iniciando un proceso para adecuar unos currículos contextualizados a distintas realidades territoriales, entre otras cosas, reconozcan y trabajen sobre la base de los conocimientos ancestrales, de la lengua indígena, de la historia y del patrimonio cultural y material de cada zona, así como de su vocación productiva, que es muy distinto en cada lugar del país, para ministra, celebrar esta diversidad. ¿Se van a aperturar todas las escuelas unidocentes que fueron cerradas durante el periodo del expresidente Correa? No, no son todas. Lo que se está haciendo es un análisis de dónde sería pertinente una reapertura. Hay casos en los que la propia comunidad determina que no es necesaria una reapertura en el lugar en donde estaban antes, sino que las medidas que se deben tomar son otras. Hemos planteado una meta en estos 4 años de reabrir 900 instituciones educativas rurales, la mayoría de ellas unidocentes, algunas pluridocentes, y presentar y lanzar el modelo pedagógico multigrado que permite mejorar la calidad del servicio educativo en estos espacios en donde conviven con 1 o 2 docentes, estudiantes de distintos niveles educativos, que corresponden a primero hasta séptimo de educación general básica, por lo general. Ok, correcto. También dentro de las nuevas políticas públicas han hablado del escalafón docente. ¿Cómo se va a dar este incremento del salario de los profesores? Y también en qué instancias se encuentran las reformas al Código de Educación Intercultural. ¿Qué va a pasar con eso? ¿El Ejecutivo lo apoya? Estamos en este momento a espera de la definición de la Corte Constitucional, pues las reformas a la ley que fueron aprobadas en el seno de la Asamblea Nacional fueron sujetas a 2 demandas presentadas e interpuestas ante la Corte Constitucional, quienes deberán
pronunciarse sobre la constitucionalidad del cuerpo normativo, y en función de eso nosotros pues tenemos la obligación como Ministerio de Educación de cumplir a cabalidad con la ley. Somos muy respetuosos de esa división de poderes. Sin embargo, estamos muy conscientes de que deberemos trabajar de la mano con los docentes a nivel nacional en la elaboración de un escalafón que no es únicamente lo que determina el salario, porque el salario puede ir cambiando en el tiempo, pero lo que sí es importante es entender cómo va a transformarse la carrera profesional docente, cómo entrar al magisterio, cómo ascender escalafón, cómo capacitarse para tener una carrera digna, para que también los docentes tengan un plan de vida y que puedan cumplirlo dentro del sistema educativo nacional. Por último, rápidamente, ministra, ¿cuándo se dará paso a las otras instituciones educativas que también están dentro del proyecto para que regresen a la presencialidad? Estamos avanzando de manera paulatina. De hecho, esta semana ya fueron aprobadas 26 instituciones educativas adicionales a las 1.301 que originalmente fueron aprobadas por el COE Nacional en el periodo anterior. Estas iremos avanzando paulatinamente y con mucha responsabilidad, analizando el plan que presentan, las condiciones del entorno y que cuenten con la infraestructura, el equipamiento y las medidas de bioseguridad necesarias. Le agradecemos, ministra, por su intervención. Que tenga un excelente día. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Vamos a una pausa, pero regresamos con más noticias. Gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Un lindo día.